Welcome to my channel. Yo pagué $30,000 para arreglar completamente el techo de la casa en el campo. Mi hija Andrea hizo un escándalo. Para esa casa vieja usted tiene dinero, pero para la propia hija no. Mi yerno Luis intentó tomar lo que era derecho de ella y agarró mi bolso buscando mi tarjeta del banco. Pero encontró otra cosa adentro. Se puso blanco como el papel y los dos salieron corriendo de mi sala. Pero eso fue después. Mucho después. Para entender cómo llegamos a ese momento de locura, necesito contar desde el principio. Todo comenzó hace 3 meses, cuando visité a mi padre en el campo. Yo me llamo Clotilde, tengo 69 años, y soy viuda desde hace 7. Mi esposo me dejó esta casa donde vivo, algunos ahorros que administro con cuidado, y una pensión modesta pero suficiente para vivir sin apuros. Trabajo medio turno en una tienda de telas, más por mantenerme ocupada que por necesidad real. La casa del campo es donde crecí. Es una construcción antigua, de paredes gruesas, pisos de cemento y un patio enorme lleno de árboles frutales. Allá vive mi padre Vicente. Tiene 91 años y es el hombre más testarudo que conocí en mi vida. Se niega a dejar esa casa. Dice que nació allá y que va a morir allá, y que nadie lo va a mover mientras tenga un soplo de vida en el cuerpo. Yo lo entiendo. Esa casa guarda toda su historia. Es donde se casó con mi madre, donde me crió, donde vivió 60 años de matrimonio antes de que ella falleciera. Pedirle que la deje sería como pedirle que renuncie a todo lo que fue. Por eso yo lo visito cada 15 días. Llevo comida, limpio lo que él ya no puede limpiar, reviso que esté tomando sus medicamentos, que la casa esté en orden. Vicente es independiente todavía, pero la edad no perdona. Ya no sube bien las escaleras. Su oído izquierdo casi no funciona. Pero su mente sigue clara y su orgullo intacto. En mi última visita antes de todo esto, encontré algo que me destrozó el corazón. Había baldes por toda la casa. 1 en la sala, 2 en el corredor, 3 dentro de la habitación de mi padre. El techo estaba goteando tanto que él ya no podía dormir en su propia cama. Lo encontré durmiendo en el sofá de la sala, el único lugar sin goteras. Le pregunté por qué no me había dicho nada. Él solo se encogió de hombros, con esa manera suya de minimizar todo, y me dijo que no quería molestarme, que ya sabía que yo tenía mis propios gastos, que podía aguantar un poco más. Vi las manchas de humedad en las paredes. Vi el moho creciendo en las esquinas. Vi como mi padre, un hombre que trabajó toda su vida, que construyó esa casa con sus propias manos, estaba viviendo en condiciones que nadie debería aceptar. No iba a permitir que mi padre siguiera así. Al día siguiente contraté a un maestro de obras que me recomendó un vecino de la zona. Le pedí que revisara todo y me diera un presupuesto completo. El hombre subió al techo, revisó la estructura de madera, miró las tejas una por una. El diagnóstico fue peor de lo que imaginaba. Las tejas estaban quebradas en varios puntos. La estructura de madera estaba podrida por la humedad. Había que cambiar casi todo. No era solo un parche. Era una reforma completa del techo. El presupuesto final fue de $30,000. Me senté en la cocina de mi padre a hacer cuentas. Era mucho dinero. Más de lo que tenía en mi cuenta corriente. Pero tenía un fondo de emergencia que mi esposo siempre me dijo que guardara para momentos realmente importantes. Y este era uno de esos momentos. Mi padre necesitaba ese techo. Necesitaba poder dormir en su cama. Necesitaba estar protegido cuando llegaran las lluvias fuertes. No había otra opción. Autoricé la obra. Firmé el contrato. Pagué el 50% de adelanto con el dinero de mi fondo de emergencia. Los trabajadores comenzarían la semana siguiente. Yo estaba en paz con mi decisión. Sabía que estaba haciendo lo correcto. Mi padre había cuidado de mí toda la vida. Ahora me tocaba a mí cuidar de él. No imaginé que esta decisión se convertiría en una pesadilla. Andrea es mi única hija. Tiene 38 años, está casada con Luis hace 12, y tienen 2 hijos, Mateo de 10 años y Lucía de 7. Viven en un apartamento pequeño en un barrio de clase media. Luis trabaja en una empresa de logística como supervisor. Andrea es secretaria en un consultorio dental. Nuestra relación siempre fue cordial. No éramos de esas madres e hijas que se llaman todos los días o se cuentan todo. Pero nos veíamos en cumpleaños,
en Navidad, en almuerzos de domingo cuando ella tenía tiempo. Nunca tuvimos grandes peleas. Todo era tranquilo y normal. Pero después de que enviudé, algo cambió. Andrea empezó a visitarme con más frecuencia. Al principio lo vi como algo bonito. Pensé que estaba preocupada por mí, que quería asegurarse de que yo estuviera bien viviendo sola. Pero con el tiempo empecé a notar un patrón en sus visitas. Siempre hacía preguntas sobre dinero. Que si ya había cobrado la pensión ese mes. Que si había pagado tal o cual cuenta. Que cuánto estaba gastando en el supermercado. Que si necesitaba ayuda económica. Que si estaba ahorrando algo. Y sobre todo, siempre terminaba preguntando sobre la casa del campo. Esa pregunta aparecía en casi todas nuestras conversaciones. Andrea insistía en que mantener esa casa no tenía sentido. Que estaba muy lejos. Que era un gasto innecesario. Que mi padre ya estaba muy viejo para vivir solo allá. Que debería traerlo a vivir conmigo, o que deberíamos pensar en una residencia para ancianos. Yo siempre le respondía lo mismo. Esa casa era el hogar de mi padre, él había vivido allá toda su vida, y mientras él quisiera quedarse, yo iba a respetar su decisión. La casa era de él, no mía. Andrea fruncía el ceño cada vez que yo decía eso. A veces suspiraba. A veces cambiaba de tema rápidamente. Pero nunca insistía demasiado. Hasta ese momento. La obra comenzó un lunes de mañana. Yo fui hasta allá para estar presente el primer día. Llevé café para los trabajadores. Conversé con el maestro de obra sobre los plazos y los materiales. Todo marchaba bien. Mi padre estaba contento. Por primera vez en meses lo vi sonreír de verdad. El miércoles por la tarde, Andrea me llamó por teléfono. Dijo que quería pasar a visitarme. Que hacía tiempo que no nos veíamos. Le dije que por supuesto, que viniera cuando quisiera. Llegó esa misma tarde, con Luis y los 2 niños. Tomamos café en la cocina. Los nietos jugaron en el patio. Todo parecía una visita normal. Hablamos del clima, de los niños, de la escuela, de cosas sin importancia. Hasta que Andrea, como quien no quiere la cosa, preguntó si era verdad que yo estaba reformando la casa del campo. Me sorprendió que lo supiera. Le pregunté quién se lo había dicho. Ella tomó otro sorbo de café, despacio, y me explicó que una prima lejana que vive cerca de allá había visto a los trabajadores subiendo al techo. La prima le había mandado un mensaje preguntando si yo estaba vendiendo la propiedad. Le expliqué con calma que no estaba vendiendo nada. Que solo estaba arreglando el techo porque estaba en muy mal estado. Que mi padre no podía seguir viviendo con goteras por toda la casa, durmiendo en el sofá porque su habitación estaba inundada cada vez que llovía. Andrea asintió. Parecía estar procesando la información. Luis, que hasta ese momento había estado callado mirando su celular, levantó la vista. Andrea me preguntó cuánto estaba costando la reforma. Le dije la verdad. $30,000. El silencio que siguió fue incómodo. Andrea dejó la taza de café sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Luis se quedó mirándome fijo, como si estuviera evaluando algo en su cabeza. Después Andrea preguntó, con una voz extrañamente controlada, si yo tenía ese dinero disponible. Le dije que sí, que estaba usando mis ahorros, que era mi decisión y que estaba en paz con ella. Andrea miró a Luis. Él le devolvió la mirada. Fue un intercambio silencioso pero cargado de significado, como si hubieran tenido toda una conversación sin palabras. Entonces Andrea dijo algo que me dejó helada. Mamá, ¿no crees que $30,000 es mucho dinero para gastar en una casa que está cayéndose a pedazos? Le respondí que la casa no se estaba cayendo a pedazos, que solo necesitaba el techo nuevo, que la estructura era sólida, que mi padre vivía allá y tenía derecho a vivir con dignidad. Pero es que no tiene sentido, insistió Andrea. Es tirar el dinero a la basura. Esa casa no vale ni la mitad de lo que estás gastando en arreglarla. Luis asintió, respaldando a su esposa. Andrea tiene razón, Clotilde. Ese dinero se podría usar de mejor manera. Me molestó que mi yerno opinara sobre mis finanzas, pero mantuve la calma. Les dije que agradecía su preocupación, pero que mi decisión estaba tomada, que era mi dinero y mi padre. Andrea se levantó de la silla. Llamó a los niños para irse.
Toda la calidez que había tenido al llegar había desaparecido. Se despidió con un beso frío en la mejilla y salieron. Esa noche no pude dormir bien. Algo en la forma en que Andrea había reaccionado me inquietaba. No era preocupación genuina por mi economía. Era otra cosa. Algo que no lograba identificar del todo, pero que me dejaba un sabor amargo en la boca. Los días siguientes fueron tranquilos. La obra avanzaba bien. Yo iba al campo cada 2 o 3 días para supervisar. Mi padre estaba emocionado viendo cómo el techo se transformaba. Los trabajadores eran eficientes y cuidadosos. Pero Andrea volvió a aparecer. Fue un sábado por la mañana. Llegó sola esta vez, sin Luis ni los niños. Traía una bolsa con pan dulce y dijo que quería desayunar conmigo. Pensé que tal vez venía a disculparse por su reacción anterior. Desayunamos en la cocina. Hablamos de cosas triviales al principio. Pero no pasó mucho tiempo antes de que volviera al tema del dinero. «Mamá, he estado pensando mucho en lo de la casa del campo», comenzó. Le dije que no había nada más que pensar. Que el tema estaba cerrado. «No, escúchame», insistió. «Yo sé que quieres ayudar al abuelo. Pero $30,000 es mucho dinero. ¿Has pensado en tu futuro? ¿En tu vejez?» Le recordé que tenía 69 años, no 90. Que todavía trabajaba. Que tenía mi pensión. Que estaba bien económicamente. «Pero nunca se sabe qué puede pasar», dijo Andrea. «Puedes enfermarte. Puedes necesitar una cirugía. Puedes tener una emergencia. Y ahí va a estar todo ese dinero, enterrado en un techo de una casa vieja en medio del campo». Empezaba a molestarme su insistencia. Le dije con firmeza que apreciaba su preocupación, pero que yo era adulta y sabía administrar mi dinero. Que no necesitaba que nadie me dijera cómo gastarlo. Andrea cambió de táctica. Su voz se volvió más suave, casi dulce. «Mamá, yo sé que no te gusta hablar de esto, pero Luis y yo estamos pasando por un momento difícil económicamente». Eso me tomó por sorpresa. Le pregunté qué había pasado. Ella me contó que Luis había tenido problemas en el trabajo, que le habían reducido las horas, que el apartamento necesitaba reparaciones, que los niños tenían gastos de escuela, que estaban ajustados. Sentí compasión por ella. Le pregunté cuánto necesitaban. «No es que necesitemos que nos des dinero», dijo rápidamente. «Solo pensé que, si tienes $30,000 para gastar en un techo, tal vez podrías ayudar a tu propia hija también». Ahí estaba. La verdadera razón de su visita. Le expliqué con paciencia que el dinero del techo venía de mis ahorros de emergencia. Que no era dinero que estuviera circulando libremente. Que ya estaba comprometido con la obra. Que el contrato estaba firmado. «Pero todavía no has pagado todo», argumentó Andrea. «Dijiste que pagaste el 50% de adelanto. Todavía te queda el otro 50%. Me quedé mirándola, procesando lo que estaba diciendo. Estaba sugiriendo que cancelara la obra a mitad de camino. Que dejara a mi padre con el techo a medio arreglar. Para darle el dinero a ella. Le dije que no. Que eso era imposible. Que no iba a hacer eso. Andrea apretó los labios. Vi la frustración en su rostro. Pero no dijo nada más. Se levantó, me dio un abrazo mecánico, y se fue. Esa misma tarde le conté todo a Rosaura, mi vecina y amiga de hace más de 20 años. Rosaura es una mujer sabia, directa, que siempre me dice las cosas como son. «Clotilde, abre los ojos», me dijo mientras tomábamos té en su patio. «Tu hija no está preocupada por tu futuro. Está preocupada por su presente. Quiere ese dinero». Le dije que tal vez Andrea realmente estaba pasando por dificultades económicas. «Puede ser», admitió Rosaura. «Pero eso no le da derecho a presionarte. Tú trabajaste toda tu vida. Ese dinero es tuyo. Y estás haciendo algo noble con él, cuidando de tu padre. No dejes que te hagan sentir culpable». Tenía razón. Pero igual me sentía mal. Andrea era mi hija. No quería que hubiera tensión entre nosotras. La obra continuó. 2 semanas después, el techo estaba casi terminado. Solo faltaban algunos detalles finales. Mi padre estaba radiante. Había vuelto a dormir en su cama.
La casa se sentía seca y segura otra vez. Pagué el resto del dinero acordado. $30,000 completos. Cada centavo bien gastado al ver la felicidad en el rostro de mi padre. Pero el verdadero problema estaba por comenzar. Andrea volvió a visitarme 3 días después de que la obra terminara. Esta vez llegó con Luis. Los dos tenían una expresión seria. No trajeron a los niños. Eso ya me pareció extraño. Se sentaron en la sala. Rechazaron el café que les ofrecí. Luis fue directo al grano. Clotilde, necesitamos hablar sobre la situación económica de la familia. La forma en que lo dijo, tan formal, tan frío, me puso en alerta inmediatamente. Andrea tomó la palabra. Mamá, Luis y yo hemos estado hablando mucho sobre esto. Y no nos parece justo. Le pregunté que no les parecía justo. Que gastes $30,000 en una casa que ni siquiera es tuya, mientras tu propia hija está pasando dificultades. Le recordé que esa casa era de mi padre. Que él había vivido allá toda su vida. Que yo solo estaba cumpliendo con mi deber como hija. Tu deber como hija, repitió Andrea con amargura. Y tu deber como madre. Esas palabras me dolieron. Le dije que siempre había cumplido con mi deber como madre. Que la había criado, educado, apoyado toda su vida. Pero ahora que tengo problemas, no estás aquí para mí, dijo Andrea, y su voz sonaba cargada de resentimiento. $30,000. Mamá. 30,000. ¿Sabes lo que podríamos hacer con ese dinero? Luis se inclinó hacia adelante en el sofá. Podríamos pagar las deudas de la tarjeta de crédito. Arreglar el baño que tiene una filtración. Comprarle ropa nueva a los niños. Poner al día las cuotas del apartamento. Les dije que entendía que estuvieran pasando por dificultades, pero que ese dinero ya estaba gastado. Que la obra estaba terminada. Que no había forma de recuperarlo. Pero tienes más ahorros, dijo Andrea. No era una pregunta. Era una afirmación. Me quedé callada. Era verdad que todavía tenía algunos ahorros, pero eran para mi propia vejez, para emergencias médicas, para imprevistos. No era dinero que pudiera regalar así como así. Lo sabía, continuó Andrea al ver mi silencio. Tienes más dinero guardado y prefieres dejarlo ahí sin usarlo antes que ayudar a tu propia hija. Luis asintió con la cabeza, respaldándola. Es egoísta, Clotilde. Perdona que te lo diga así, pero es la verdad. Sentí la rabia subir por mi garganta. ¿Egoísta? ¿Yo era egoísta por cuidar de mi padre de 91 años? ¿Por asegurarme de que tuviera un techo digno sobre su cabeza? Les dije con voz firme que mi dinero era mío, que había trabajado toda mi vida para tenerlo, que mi esposo y yo habíamos ahorrado con sacrificio, y que yo decidía cómo gastarlo. Claro, es tu dinero, dijo Andrea poniéndose de pie. Pero cuando te mueras, ¿sabes para quién va a ser? Para mí. Soy tu única hija. Así que en realidad, ese dinero ya es mío. Solo estás administrándolo temporalmente. Me quedé helada con esas palabras. La forma en que lo dijo, tan calculadora, tan fría. Como si yo fuera solo un obstáculo entre ella y una herencia. Luis también se levantó. Solo piénsalo, Clotilde. No estamos pidiendo caridad. Estamos pidiendo lo que es justo. Andrea es tu hija. Tiene más derecho a tu ayuda que tu padre. Se fueron sin despedirse. Yo me quedé sentada en el sofá, temblando. No de miedo, sino de decepción. ¿Así me veía mi propia hija? ¿Como una fuente de dinero? Esa noche llamé a mi padre. Le conté lo que había pasado, aunque traté de minimizarlo para no preocuparlo. Vicente escuchó en silencio y después dijo algo que nunca voy a olvidar. Clotilde, esa muchacha está mostrando su verdadera cara. Ten cuidado. Cuando la gente empieza a hablar de herencias mientras uno todavía está vivo, es porque ya no te ven como persona. Te ven como dinero. Tenía razón. Pero no quería aceptarlo. Era mi hija. Tenía que haber una manera de hacerla entender. Los siguientes días fueron extrañamente tranquilos. Andrea no llamó. No vino a visitarme. Yo tampoco busqué contacto. Necesitaba espacio para procesar todo lo que había pasado. Pero entonces comenzaron las llamadas de Luis.
La primera fue un martes por la mañana. Me llamó al celular mientras yo estaba en la tienda de telas. Me dijo que necesitaba hablar conmigo a solas, sin Andrea, que tal vez podíamos llegar a un acuerdo. Le dije que no había nada que acordar, que mi decisión estaba tomada. Él insistió. Dijo que Andrea estaba muy afectada, que no estaba durmiendo bien, que se sentía rechazada por su propia madre, que él solo quería encontrar una solución que nos hiciera felices a todas. Le dije que la solución era que respetaran mis decisiones. Colgué. Luis volvió a llamar esa misma tarde. Y al día siguiente. Y al otro día. Siempre con el mismo discurso. Que Andrea sufría. Que los niños necesitaban cosas. Que yo tenía la capacidad de ayudar. Que era mi responsabilidad como abuela. Dejé de contestar sus llamadas. Entonces aparecieron en mi casa. Era un viernes por la tarde. Yo acababa de llegar del trabajo. Estaba cansada, con ganas de ducharme y preparar algo simple para cenar. Toqué el timbre, y cuando abrí la puerta, allí estaban. Andrea y Luis. Sin los niños otra vez. Necesitamos hablar, dijo Andrea empujando la puerta antes de que yo pudiera reaccionar. Entraron a mi sala como si fuera su casa. Luis cerró la puerta detrás de ellos. El gesto me pareció amenazante, aunque no podría explicar exactamente por qué. Mamá, esto ya pasó de límite, comenzó Andrea. Hace 2 semanas que no hablamos. Hace 2 semanas que no ves a tus nietos. Así vas a dejar las cosas. Le dije que era ella quien había dejado de hablarme. Que yo siempre estuve disponible. No, mamá. Tú nos rechazaste. Nos dijiste que tu dinero era más importante que tu familia. Luis intervino. Clotilde, vamos a ser prácticos. Necesitamos $15,000. Es la mitad de lo que gastaste en el techo. Si nos das eso, quedamos en paz. Seguimos siendo una familia normal. $15,000? ¿Así como así? Les dije que estaban locos si pensaban que yo iba a entregarles esa cantidad de dinero solo porque ellos lo pedían. No estamos pidiendo, dijo Andrea, y su voz cambió. Se volvió dura, cortante. Estamos exigiendo lo que es justo. Luis sacó su celular. Me mostró una calculadora con números. Mira, hicimos cuentas. Durante los últimos 12 años, hemos ido a visitarte, te hemos llevado a los niños, hemos pasado Navidades y cumpleaños contigo. Nuestro tiempo vale dinero. Nuestra compañía vale dinero. No podía creer lo que estaba escuchando. Estaban poniéndole precio a las visitas familiares, a los abrazos de mis nietos, a las cenas de Navidad. Les dije que se fueran de mi casa, que esta conversación no tenía sentido. Andrea se acercó a mí. Para esa casa vieja tú tienes dinero, mamá. Para ese techo que se va a volver a arruinar en unos años. Pero para la propia hija no tienes nada. Para los propios nietos no tienes nada, agregó Luis. Les repetí que se fueran. Mi voz sonaba firme, pero por dentro estaba temblando. Andrea me miró con un desprecio que nunca le había visto. ¿Sabes qué, mamá? Creo que el abuelo te lavó el cerebro. Siempre fue un egoísta. Y tú saliste igual. Eso fue demasiado. Mi padre era el hombre más generoso que conocí en mi vida. Había trabajado hasta los 80 años para mantenernos. Había pagado la educación de Andrea. Le había regalado dinero para su boda. Y ahora ella lo llamaba egoísta. Les grité que salieran. Que no iba a permitir que insultaran a mi padre en mi propia casa. Luis se puso de pie. Imponente. Es un hombre grande, de casi 1,90 m. En ese momento usó su tamaño para intimidarme. Se paró frente a mí, mirándome desde arriba. Vas a darnos ese dinero, Clotilde. De una forma u otra, vas a hacerlo. Andrea agarró su cartera. Tienes hasta el domingo para pensarlo. O nos das $15,000, o no vuelves a ver a tus nietos. Y puedes olvidarte de que cuidemos de ti cuando seas vieja y estés enferma. Se fueron dando un portazo. Me dejaron temblando en medio de mi sala. Me senté en el sofá y rompí en llanto. No podía creer que mi propia hija me estuviera extorsionando, que estuviera usando a mis nietos como herramienta de chantaje. Llamé a Rosaura.
Vino enseguida. Me trajo té, me abrazó, me dejó llorar en su hombro. Cuando me calmé, me dijo algo que me abrió los ojos. Clotilde, esto no va a parar. Aunque les des los 15,000, van a volver por más. Porque ahora saben que pueden presionarte. Necesitas protegerte. Le pregunté cómo. Me sentía indefensa. Ve a un abogado, me dijo Rosaura con firmeza. Protege tus bienes. Haz un testamento. Asegúrate de que si algo te pasa, ese dinero vaya a donde tú quieras que vaya, no a donde ellos crean que tienen derecho. Esa noche no dormí. Pensé en los nietos que tal vez no volvería a ver. Pensé en Andrea, en cómo había cambiado. O tal vez nunca la conocí realmente. Pensé en mi padre, en cómo se sentiría si supiera que su nieta lo llamaba egoísta. El sábado por la mañana fui al centro. Busqué el despacho de un abogado que me había recomendado una compañera de la tienda hacía años. El doctor Alfredo Méndez. Un hombre de unos 60 años, serio, con muchos años de experiencia en derecho de familia. Le conté toda la situación. No omití nada. Le hablé del techo, de las visitas de Andrea, de las amenazas, del chantaje con los nietos. El doctor Alfredo escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, se reclinó en su silla y suspiró. Señora Clotilde, lamentablemente su caso no es único. Veo esto más seguido de lo que quisiera. Hijos adultos que ven a sus padres como fuentes de dinero en lugar de como personas. Me preguntó sobre mis bienes. Le dije que tenía la casa donde vivía, algunos ahorros en el banco, la pensión y pequeñas inversiones que mi esposo había dejado. Nada extraordinario, pero suficiente para vivir con dignidad. ¿Y la casa del campo?, preguntó. Le expliqué que la casa estaba a nombre de mi padre, que legalmente era de él, aunque yo pagara el mantenimiento. Bien, dijo el doctor Alfredo. Eso ya es una protección. Pero necesitamos hacer más. Si usted quiere asegurarse de que su hija no pueda reclamar nada en el futuro, tenemos que tomar medidas legales ahora. Me explicó las opciones. Podía hacer un testamento dejando mis bienes a quien yo quisiera. Podía donar la casa del campo a mi padre con una escritura formal. Podía incluso crear un fideicomiso para proteger mis ahorros. Le dije que quería hacer todo lo necesario. Ya no confiaba en que Andrea respetara mis deseos. Pasamos las siguientes 2 horas revisando documentos, firmando papeles, planeando la estrategia legal. El doctor Alfredo redactó un testamento donde yo dejaba mis bienes a mi padre Vicente, y en caso de que él falleciera antes que yo, todo iría a una institución de caridad que cuidaba ancianos. Andrea no recibiría nada. También preparó una escritura de donación de la casa del campo. Aunque ya estaba a nombre de mi padre, esta escritura establecía claramente que cualquier mejora hecha a la propiedad, incluido el techo nuevo, era parte de la donación. Ningún familiar podía reclamar reembolso. Ahora viene la parte importante, dijo el doctor Alfredo. Tiene que guardar estos documentos en un lugar seguro. Y le recomiendo que siempre lleve una copia con usted. En su bolso, por ejemplo. Le pregunté por qué. Porque si su hija o su yerno intentan presionarla nuevamente, usted puede mostrarles que no hay nada que puedan hacer. Que todo está protegido legalmente. A veces, ver la realidad en papel hace que la gente recapacite. Salí del despacho con una carpeta llena de documentos. Me sentía más segura, pero también más triste. ¿Realmente había llegado a este punto? ¿Necesitaba protegerme legalmente de mi propia hija? Pasé el resto del sábado en casa, sola, mirando esos papeles. Leía el testamento una y otra vez. Veía mi firma al final. Era real. Era definitivo. El domingo llegó y pasó. Andrea y Luis no aparecieron. No llamaron. Era el plazo que me habían dado para pensar en su exigencia de $15,000. Yo no les contesté. No iba a ceder. El lunes por la tarde, mientras estaba en la tienda organizando rollos de tela, mi celular sonó. Era Andrea. Mamá, ¿ya pensaste en lo que hablamos? Le dije que sí, que había pensado mucho. Y que mi respuesta era no. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿Está segura de eso?, preguntó con voz peligrosamente calmada. Le dije que completamente segura. Está bien, dijo. Allá tú. Ya sabes las consecuencias.
Colgó. Los siguientes días fueron tensos. Yo esperaba que aparecieran en cualquier momento. Pero no hubo noticias. Ninguna llamada. Ninguna visita. Fue Rosaura quien me alertó. Clotilde, vi a tu hija hablando con el hijo de la vecina de la esquina. Ese muchacho es abogado. Se me hizo un nudo en el estómago. Le pregunté qué habían hablado. No sé exactamente, pero la vecina me contó que Andrea le preguntó sobre herencias. Sobre cómo hacer para reclamar bienes de padres que todavía están vivos. Sentí un escalofrío. Andrea estaba buscando maneras legales de quitarme mi dinero. No iba a esperar a que yo muriera. Quería encontrar algún resquicio legal para obligarme a darle lo que quería. Llamé al doctor Alfredo. Le conté lo que estaba pasando. Él me tranquilizó. Señora Clotilde, mientras usted esté en pleno uso de sus facultades mentales, nadie puede obligarla a regalar su patrimonio. Los documentos que firmamos la protegen completamente. No hay forma legal de que su hija pueda reclamar nada. Me sentí aliviada, pero también asustada. Si Andrea no podía conseguir el dinero legalmente, ¿qué haría? La respuesta llegó el jueves por la noche. Yo estaba en casa, preparando la cena, cuando escuché golpes fuertes en la puerta. No era el timbre. Eran puñetazos en la madera. Miré por la mirilla. Era Andrea, con el rostro descompuesto de furia. Luis estaba detrás de ella. No abrí. Les grité a través de la puerta que se fueran. «Abre esta puerta, mamá», gritó Andrea. «Tenemos que hablar». Le dije que no había nada de qué hablar, que ya les había dado mi respuesta. Luis golpeó la puerta más fuerte. «Clotilde, no nos hagas llamar a la policía. Abre la puerta». ¿Llamar a la policía? ¿Por qué? Ellos eran los que estaban haciendo escándalo. Pero tenía miedo. Agarré mi celular, lista para marcar emergencias si era necesario. Los golpes continuaron durante varios minutos. Después, silencio. Pensé que se habían ido. Pero entonces escuché la voz de Andrea, más calmada, hablando desde el otro lado. «Mamá, por favor. Solo queremos hablar. Te prometo que vamos a estar tranquilos. Pero necesitamos resolver esto. Por favor». Su voz sonaba suplicante ahora, casi quebrada. Contra mi mejor juicio, abrí la puerta. Solo un poco, con la cadena de seguridad puesta. «Quita esa cadena», dijo Luis inmediatamente. Les dije que así estaba bien. Que podíamos hablar así. Andrea empujó la puerta con fuerza, haciendo que la cadena se tensara. «Mamá, no seas ridícula. Abre bien». Le dije que no. Que si querían hablar, podían hacerlo así. Luis se acercó más. Puso su mano en el marco de la puerta. «Clotilde, escucha bien. Nos enteramos de que fuiste a ver a un abogado. ¿Qué hiciste? Cambiaste tu testamento». El corazón me latía fuerte. ¿Cómo se habían enterado? Entonces recordé. El hijo de la vecina. El abogado joven. Debía conocer al doctor Alfredo. Las noticias viajan rápido en los círculos profesionales. No les respondí. «Lo sabía», dijo Andrea con amargura. «Lo sabía. Me dejaste afuera del testamento, ¿verdad? Tu propia hija». Luis golpeó el marco de la puerta con la palma abierta. «Eso es un error, Clotilde. Un error grave. Podemos impugnar ese testamento. Podemos demostrar que estabas bajo presión, que no estabas en tus cabales». Les dije que estaba perfectamente bien de la cabeza, que había tomado mis decisiones conscientemente, que tenía derecho a hacer lo que quisiera con mis bienes. «Pero soy tu hija», gritó Andrea. «Tu única hija. ¿Cómo puedes hacerme esto?» Le dije que ella misma se lo había buscado, que me había extorsionado, que había usado a mis nietos como herramienta de chantaje, que había insultado a mi padre. «Todo eso lo hice porque estoy desesperada», dijo Andrea, y ahora estaba llorando. «Porque necesito ayuda y mi propia madre me da la espalda. ¿No entiendes? Estamos ahogados en deudas. El banco nos está presionando. Pueden quitarnos el apartamento». Luis asintió, respaldándola. «Es verdad, Clotilde. No estamos jugando.
Si no conseguimos dinero pronto, vamos a perder todo. Y tú puedes evitarlo. Tienes el dinero. Solo tienes que ayudarnos. Les dije que si realmente estaban en esa situación tan grave, había otras opciones. Podían hablar con el banco, buscar una refinanciación, pedir un préstamo a otra institución. Pero que yo no iba a ser su fuente de dinero fácil. Dinero fácil, repitió Andrea con incredulidad. Mamá, soy tu hija. No es dinero fácil. Es lo mínimo que puedes hacer por mí después de todo lo que he hecho por ti. Le pregunté qué había hecho ella por mí exactamente. Andrea empezó a enumerar con los dedos. Te visito. Te llamo. Te llevo a los nietos para que no estés sola. Paso tiempo contigo. Te invito a mi casa. Cocino para ti. Me preocupo por ti. Cada cosa que mencionaba sonaba como un sacrificio, como si estar conmigo fuera una carga que ella había soportado heroicamente. Le dije que si todas esas cosas las había hecho esperando un pago a cambio, entonces nunca fueron genuinas. Que el amor familiar no se cobra. Que no se pone en una factura. Luis golpeó la puerta nuevamente, esta vez con más fuerza. Ya basta de filosofía barata, Clotilde. Vamos al grano. Necesitamos dinero. Tú lo tienes. Y lo vas a compartir porque somos familia. Les dije que no. Que cerraría la puerta y que si no se iban, llamaría a la policía. Llama a quien quieras, dijo Luis con desprecio. Pero esto no se queda así. Cerré la puerta. Los escuché gritar del otro lado durante varios minutos más. Después, finalmente, se fueron. Esa noche dormí con el celular al lado de la cama, con el número de emergencias marcado, listo para solo presionar llamar si era necesario. Cada ruido me despertaba. Cada sombra me asustaba. Al día siguiente fui a trabajar como siempre, aunque estaba agotada. En la tienda traté de concentrarme en atender a los clientes, en organizar las telas, en hacer inventario. Pero mi mente estaba en otra parte. Durante el almuerzo, llamé al doctor Alfredo. Le conté sobre la visita de la noche anterior. Sobre las amenazas. Señora Clotilde, esto es acoso. Si continúan presionándola de esta manera, puede poner una denuncia. La ley la protege. Le dije que no quería llegar a ese extremo. A pesar de todo, Andrea seguía siendo mi hija. No quería meterla en problemas legales. Entienda que a veces la única forma de detener a las personas es mostrarles que hay consecuencias reales, me dijo el doctor. Si ellos creen que usted no va a hacer nada, van a seguir. Tenía razón. Pero aún no estaba lista para ese paso. Los siguientes días pasaron sin incidentes. No hubo llamadas. No hubo visitas. Empecé a pensar que tal vez Andrea había entendido. Que tal vez se había dado cuenta de que no iba a conseguir nada presionándome. Qué ingenua fui. El sábado por la tarde estaba en casa doblando ropa limpia cuando escuché el timbre. Miré por la mirilla esperando ver al vecino que a veces me traía frutas de su huerto. Pero era Andrea. Sola esta vez. Sin Luis. Tenía el rostro tranquilo. Casi dulce. Como la Andrea que yo recordaba de años atrás. Abrí la puerta con la cadena puesta. Mamá, dijo suavemente. Por favor. Solo quiero hablar. Sin gritos. Sin Luis. Solo tú y yo. Algo en su voz me ablandó. Era mi hija. Mi única hija. Tal vez realmente quería arreglar las cosas. Quité la cadena y abrí la puerta. Andrea entró despacio. Se sentó en el sofá. Aceptó el vaso de agua que le ofrecí. Parecía genuinamente arrepentida. Mamá, sé que las cosas se salieron de control, comenzó. Luis y yo estamos bajo mucha presión. Pero no debí haberte tratado así. No debí decirte esas cosas horribles sobre el abuelo. Le dije que me había dolido mucho escucharla hablar así de mi padre. Lo sé, dijo bajando la mirada. Estaba enojada, frustrada, pero no lo pensé en serio. El abuelo siempre fue bueno conmigo. Nos quedamos en silencio por un momento. Yo quería creerle. Quería creer que mi hija había vuelto a la razón. Mamá, continuó Andrea. No vine a pedirte dinero. Solo vine a disculparme. Y a decirte que te entiendo.
Entiendo que quieras cuidar al abuelo. Entiendo que uses tu dinero como mejor te parezca. Sentí un alivio enorme. Tal vez las cosas podían arreglarse después de todo. Pero hay algo que necesito preguntarte, dijo Andrea. Y necesito que seas honesta conmigo. Le dije que por supuesto, que preguntara lo que quisiera. ¿Es verdad que cambiaste tu testamento? ¿Qué me dejaste afuera? Dudé antes de responder, pero decidí ser honesta. Le dije que sí, que después de todo lo que había pasado, había decidido dejar mis bienes a mi padre y a organizaciones de caridad. Andrea asintió lentamente, como procesando la información. ¿Y la casa del campo? ¿Hiciste algo con respecto a esa casa? Le expliqué sobre la escritura de donación, que ahora estaba oficialmente y legalmente establecido que la casa y todas sus mejoras pertenecían a mi padre, que nadie podía reclamar nada. Ya veo, dijo Andrea. Su voz seguía siendo calmada, pero noté que sus manos apretaban el vaso de agua con más fuerza. ¿Y dónde están esos documentos? En el banco. Le dije que tenía copias en mi casa, en un lugar seguro. ¿Puedo verlos?, preguntó. Solo para entender mejor, para saber exactamente qué dice. Algo en mi interior me advirtió que no lo hiciera. Pero otra parte de mí, la parte que todavía quería confiar en mi hija, pensó que tal vez mostrarle los documentos la ayudaría a aceptar la realidad. A cerrar este capítulo. Me levanté y fui a mi habitación. Saqué la carpeta con las copias de la gaveta de mi cómoda. Volví a la sala. Andrea estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera. Se volteó cuando me escuchó entrar. Le mostré los documentos. Ella los leyó con atención, pasando las páginas despacio. Vi cómo su mandíbula se tensaba con cada párrafo. Esto es muy definitivo, dijo finalmente. No hay forma de cambiarlo, ¿verdad? Le dije que mientras yo estuviera viva y en mis cabales, podía cambiar lo que quisiera. Pero que por ahora, esta era mi decisión. Andrea devolvió los documentos a la carpeta. Me miró fijamente. Mamá, ¿sabes lo que esto significa? Significa que trabajé toda mi vida siendo tu hija para nada. Significa que todo el tiempo que pasé contigo, todas las navidades, todos los cumpleaños, todo fue inútil. Le dije que esa forma de pensar era exactamente la razón por la que había tomado esta decisión. Que ella veía nuestra relación como una inversión económica, no como amor. No digas estupideces, respondió Andrea, y su voz volvió a tener ese tono duro. Todo en la vida es una transacción. Tú me diste la vida, yo te doy mi tiempo y mi atención. Esa es la forma en que funciona. Le dije que estaba equivocada, que el amor no funcionaba así. Andrea se rió. Fue una risa corta, amarga. El amor. Qué romántica eres, mamá. Mientras tanto, yo me hundo en deudas y tú tienes dinero guardado que podrías usar para salvarme. Le recordé que había opciones, que podían vender el auto, mudarse a un apartamento más barato, reducir gastos, que había formas de salir de las deudas sin depender de mi dinero. ¿Vender el auto? Mudarnos, repitió Andrea con incredulidad. ¿Por qué tendríamos que hacer eso cuando tú tienes dinero más que suficiente? ¿Por qué tenemos que sacrificarnos nosotros cuando tú vives cómodamente? Le dije que yo vivía con lo que había trabajado toda mi vida, que no era cómoda, era prudente, que había ahorrado con esfuerzo durante décadas. Exactamente, dijo Andrea señalándome con el dedo. Trabajaste, ahorraste. ¿Y para qué? ¿Para dárselo todo a instituciones de caridad? ¿A extraños? En lugar de a tu propia sangre. Le expliqué que prefería que mi dinero ayudara a personas que realmente lo necesitaban, no a alguien que solo quería mantener un estilo de vida que no podía pagar. Andrea se acercó a mí. Su rostro estaba rojo de furia contenida. No puedo creer que seas tan egoísta, tan cruel. ¿Así vas a dejarme? Sin nada. Le dije que no la estaba dejando sin nada, que ella tenía su trabajo, su esposo, su apartamento, que tenía mucho más que muchas personas en este mundo. Pero podría tener más, gritó Andrea. Podría tener lo que me corresponde. Le dije que nada le correspondía, que yo no le debía nada más allá de lo que ya le había dado durante su infancia y juventud.
Andrea respiraba agitadamente. Miró alrededor de la sala como buscando algo. Sus ojos se detuvieron en mi bolso, que estaba sobre la mesa del comedor. ¿Qué más tienes ahí?, preguntó señalando el bolso. ¿Más documentos? ¿Más secretos? Le dije que solo era mi bolso normal, con mis cosas personales. Quiero verlo, dijo caminando hacia la mesa. Le dije que no, que era mi privacidad. Pero Andrea ya había agarrado el bolso. Lo abrió y empezó a sacar cosas. Mi billetera, mis llaves, un paquete de pañuelos, mi celular. Andrea, para, le dije tratando de quitarle el bolso. No tienes derecho. Ella me empujó suavemente pero con firmeza. Tengo todo el derecho. Soy tu hija. Necesito saber qué más me estás ocultando. Sacó la billetera y la abrió. Contó el dinero que había adentro. Apenas $50 en efectivo. ¿Esto es todo lo que cargas? ¿Dónde está tu tarjeta del banco? Le dije que no le iba a decir. Andrea vació completamente el bolso sobre la mesa. Todo cayó en desorden. Y entonces lo vio. El sobre Manila que el doctor Alfredo me había dado. El sobre que contenía las copias certificadas de todos los documentos legales. ¿Qué es esto?, preguntó agarrando el sobre. Le dije que me lo devolviera, que eran documentos privados. Pero Andrea ya estaba abriendo el sobre. Sacó los papeles. Sus ojos recorrieron las páginas rápidamente. Vi cómo su expresión pasaba de la curiosidad a la comprensión, y luego a la furia absoluta. Esto es oficial, dijo con voz temblorosa. Ya está registrado. Ya es legal. No puedo hacer nada. Le dije que así era. Que mis decisiones ya estaban tomadas y protegidas legalmente. Andrea dejó caer los papeles sobre la mesa. Se llevó las manos a la cabeza. No puedo creerlo. No puedo creer que llegaras tan lejos. Que me odiaras tanto. Le dije que no la odiaba. Que simplemente estaba protegiendo lo que era mío. Protegiendo mi derecho a decidir sobre mi propio patrimonio. Protegiendo, gritó Andrea. ¿De quién? De tu propia hija. Le dije que sí. De ella. Porque había demostrado que solo le interesaba mi dinero. En ese momento escuché la puerta de entrada abrirse. Mi corazón se detuvo. Yo había cerrado esa puerta con llave. ¿Cómo había entrado alguien? Luis apareció en el marco de la puerta de la sala. Tenía una llave en la mano. Mi llave. La que yo le había dado años atrás para emergencias, cuando los niños eran pequeños. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Luis mirando los papeles esparcidos sobre la mesa. Mira esto, dijo Andrea pasándole los documentos. Mira lo que hizo. Nos dejó afuera de todo. De todo, Luis. Luis leyó los papeles con atención. Su rostro se fue endureciendo con cada línea. Cuando terminó, me miró con una frialdad que me aterrorizó. Esto fue un error, Clotilde. Un error muy grande. Le dije que se fueran de mi casa. Los dos. Inmediatamente. Todavía no, dijo Luis caminando hacia mí. Primero vamos a solucionar esto. Andrea se colocó a su lado. Los dos me acorralaban contra la pared de la sala. Yo retrocedí hasta que mi espalda tocó la pared. Vas a cambiar esto, dijo Luis señalando los documentos. Vas a llamar a tu abogado ahora mismo y vas a revertir todo esto. Le dije que no iba a hacer eso. Sí vas a hacerlo, insistió Luis. Su voz era baja pero amenazante. Porque si no lo haces, las cosas se van a poner muy difíciles para ti. Le pregunté si me estaba amenazando. Estoy siendo realista, respondió Luis. Eres una mujer mayor. Vives sola. Pueden pasar muchas cosas. Accidentes. Caídas. Problemas de salud que requieran que alguien tome decisiones por ti. Sentí un escalofrío. ¿Estaba sugiriendo lo que yo pensaba? Andrea intervino. Mamá, Luis solo está diciendo que necesitas ser razonable. Piensa en tu futuro. ¿Quién va a cuidarte cuando ya no puedas cuidarte sola? Yo, tu hija. Entonces es justo que yo tenga acceso a tus recursos. Les dije que prefería irme a una residencia de ancianos antes que depender de ellos.
¿Con qué dinero?, preguntó Luis con una sonrisa cruel. Si todo tu dinero va a estar atado en fideicomisos y donaciones, no vas a poder pagar una buena residencia. Andrea asintió. Exacto. Vas a terminar en un lugar horrible. Sola. Abandonada. Mientras que si nos das lo que nos corresponde ahora, nosotros te cuidaremos. Te prometo que te cuidaremos. Era una amenaza disfrazada de promesa. Me quedaba claro que si yo no cedía, ellos iban a asegurarse de que mi vejez fuera miserable. Les dije que no me importaba, que prefería cualquier cosa antes que recompensar su comportamiento. Luis perdió la paciencia. Se acercó más a mí. Escúchame bien, vieja terca. Vas a hacer lo que te estamos pidiendo. Porque Andrea es tu heredera legal. Es tu única hija. Y cuando estés senil o enferma, ella va a tener el derecho de tomar decisiones por ti. Así que mejor arreglas esto ahora por las buenas, o lo vamos a arreglar después por las malas. Andrea puso su mano en el brazo de Luis. Calma. No necesitamos llegar a eso. Se volvió hacia mí. Mamá, seamos prácticas. Tú no vas a vivir para siempre. Ese dinero eventualmente va a ser mío de todas formas. ¿Por qué no hacerlo más fácil para todos? Dame una parte ahora. Solo $15,000. Resolvemos nuestros problemas y seguimos siendo familia. Le dije que no 1000 veces no. Luis respiró profundo, tratando de controlar su rabia. Está bien. Veo que no vamos a llegar a ningún lado hablando. Se acercó a la mesa y agarró mi bolso. Lo revisó de nuevo, más cuidadosamente esta vez. Sacó cada cosa. Abrió cada compartimiento. ¿Dónde está tu tarjeta del banco?, preguntó. Le dije que no se la iba a dar. No te estoy preguntando, respondió Luis. Estoy buscando. Andrea se unió a la búsqueda. Entre los dos vaciaron mi bolso completamente, revisando cada bolsillo, cada espacio. Debe tenerla en algún lado, dijo Andrea. Revisa su billetera otra vez. Luis abrió mi billetera y sacó todas las tarjetas. Tarjeta de identificación. Tarjeta del seguro médico. Tarjeta de descuentos del supermercado. Y al final, mi tarjeta de débito del banco. Aquí está, dijo Luis sonriendo. Sostuvo la tarjeta en alto como si fuera un trofeo. Dame eso, le dije tratando de agarrar la tarjeta. No tienes derecho. Luis levantó el brazo, manteniéndola fuera de mi alcance. Claro que tengo derecho. Andrea es tu hija. Somos familia. Este dinero es tanto de ella como tuyo. Andrea sacó su celular. Dame el número de clave. Mamá, vamos a hacer una transferencia ahora mismo. Solo $15,000. Ni siquiera es todo lo que te pedimos. Les dije que estaban locos si pensaban que yo les iba a dar mi clave. Entonces lo vamos a hacer de otra manera, dijo Luis guardándose la tarjeta en el bolsillo. Vamos a ir al banco mañana. Los tres juntos. Y vas a retirar el dinero en efectivo. Le dije que no iba a hacer eso. Que podían quedarse con la tarjeta si querían, pero sin la clave no servía de nada. Y yo no pensaba dársela. Luis se acercó a mí otra vez. Su rostro estaba a centímetros del mío. Clotilde, no me provoques. Puedo ponerme muy desagradable cuando me provocan. Sentí miedo real por primera vez. Este hombre era capaz de cualquier cosa. Lo vi en sus ojos. Andrea notó mi expresión de terror. Luis, basta. La estás asustando. Bien, respondió Luis sin apartar su mirada de mí. Que tenga miedo. A ver si así entiende la gravedad de la situación. Traté de moverme hacia un lado, pero Luis bloqueó mi camino. Estaba atrapada entre él y la pared. Dame la clave, repitió. 4 números. Es todo lo que necesito. Le dije que no, mi voz temblaba, pero mi decisión era firme. Luis levantó su mano. Por un momento pensé que iba a golpearme. Andrea también lo pensó porque gritó su nombre. Pero Luis no me golpeó. En cambio, agarró mi brazo con fuerza. Sus dedos se clavaron en mi piel. Suéltame, le dije. Me estás lastimando. Apenas te estoy tocando, respondió Luis. Si quieres saber lo que es lastimar, sigue siendo terca.
Andrea se veía incómoda. Luis, para. Esto no es necesario. ¿Ah, no? Preguntó Luis volteando hacia ella. ¿Y entonces qué sugieres? ¿Que nos vayamos con las manos vacías otra vez? ¿Que sigamos rogándole mientras ella vive como reina y nosotros nos hundimos? No, pero... Andrea no terminó la frase. Bajó la mirada. Luis me soltó el brazo. Yo me lo froté, sintiendo el dolor donde sus dedos habían presionado. Seguramente iba a dejar marcas. ¿Sabes qué?, dijo Luis caminando hacia la mesa. Ya me cansé de esto. Agarró mi bolso otra vez. Lo puso boca abajo y sacudió todo su contenido sobre la mesa. Cayeron más cosas. Un paquete de chicles. Un recibo viejo. Una foto de mis nietos. Y entonces, del fondo del bolso, cayó otro sobre. Más pequeño. Blanco. Luis lo recogió. Lo abrió antes de que yo pudiera reaccionar. Dentro había algo que yo había puesto ahí hacía apenas una semana. Algo que el doctor Alfredo me había sugerido que llevara siempre conmigo como precaución. Luis sacó el documento del sobre. Empezó a leer. Andrea se acercó para ver qué era. Vi el momento exacto en que entendieron lo que estaban leyendo. El momento en que la realidad los golpeó. La cara de Luis se puso pálida. Completamente pálida. Como si la sangre se le hubiera drenado del cuerpo en segundos. Andrea tomó el papel de las manos de Luis. Sus ojos recorrieron las líneas 1, 2, 3 veces. Como si no pudiera creer lo que estaba leyendo. Esto es... comenzó Andrea, pero no pudo terminar. Era una copia certificada de mi testamento. Pero no era solo eso. Junto con el testamento había otro documento. Una declaración de capacidad mental certificada por un médico geriatra y por un psicólogo. Firmada, sellada, con fecha de la semana anterior. El doctor Alfredo me había sugerido que la hiciera. Si alguna vez intentan declarar que usted no está en sus cabales para tomar decisiones, este documento va a demostrar lo contrario. Es una protección adicional. Yo había ido a hacerme todos los exámenes. Test de memoria. Test de razonamiento. Evaluaciones psicológicas completas. Y había salido perfecta en todas. Los médicos habían certificado por escrito que yo estaba en pleno uso de mis facultades mentales. Que mis decisiones eran conscientes, informadas y válidas. Pero eso no era todo lo que había en ese sobre. También había una carta. Una carta dirigida a Andrea, escrita de mi puño y letra, fechada y firmada ante notario. En esa carta yo explicaba exactamente por qué había tomado las decisiones que había tomado. Documentaba cada amenaza, cada extorsión, cada momento de presión que había sufrido. Nombraba fechas. Citaba palabras exactas que ellos habían dicho. Y al final de la carta, declaraba que si algo me pasaba bajo circunstancias sospechosas, esta carta debía ser entregada a las autoridades. Que había dejado copias con mi abogado y con Rosaura. Que todo quedaba documentado. Luis dejó caer el papel como si quemara. Retrocedió varios pasos. Andrea seguía leyendo la carta. Vi cómo sus manos temblaban. Cómo sus labios se movían en silencio repitiendo las palabras que yo había escrito. Tú documentaste todo, dijo finalmente con voz quebrada. Cada conversación. Cada visita. Todo. Le dije que sí. Que desde la primera vez que me pidieron dinero, había empezado a tomar notas. Que tenía un diario completo de todo lo que había pasado entre nosotros en los últimos 3 meses. Luis me miró con una mezcla de miedo y rabia. Esto es una trampa. Nos tendiste una trampa. Le dije que no era una trampa. Era protección. Era evidencia. Era asegurarme de que si ellos intentaban algo contra mí, habría consecuencias. Las amenazas que acabas de hacer, le dije a Luis con voz firme. Las sugerencias de accidentes y problemas de salud. Todo eso queda registrado en mi carta. Y si algo me pasa, todo el mundo va a saber que ustedes tenían un motivo. Andrea dejó caer la carta sobre la mesa. No puedo creer que hayas hecho esto. Que hayas llegado tan lejos. Soy tu hija, mamá. Tu propia hija. Le dije que por esa misma razón me dolía tanto tener que hacerlo. Que nunca pensé que tendría que protegerme de mi propia sangre.
Luis caminaba de un lado a otro de la sala, pasándose las manos por el pelo. Esto es, no puede ser real. Es muy real, le dije. Y ahora van a salir de mi casa. Los dos. Y no van a volver nunca más. Andrea me miró con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, por favor. No tiene que ser así. Le dije que sí tenía que ser así. Que ellos mismos lo habían decidido con sus acciones. Con sus amenazas. Con su codicia. No es codicia, sollozó Andrea. Es necesidad. Necesitamos ayuda. Le dije que había muchas formas de pedir ayuda. Y que ellos habían elegido la peor de todas. Luis dejó de caminar. Me miró fijamente. ¿Y ahora qué? ¿Vas a denunciarnos? Le dije que no iba a denunciarlos. Que solo quería que se fueran y me dejaran en paz. Que respetaran mi decisión y mi vida. Pero esa carta, comenzó Luis. Esa carta solo se abre si algo me pasa, le expliqué. Si yo vivo mi vida tranquilamente, si muero de muerte natural cuando me llegue el momento, nadie va a leer nunca lo que dice. Va a quedar guardada con el doctor Alfredo. Andrea se secó las lágrimas. ¿Entonces todavía hay una posibilidad de arreglar esto? Le dije que la única forma de arreglar esto era que ellos aceptaran mis decisiones. Que dejaran de presionarme por dinero. Que si querían tener una relación conmigo, tenía que ser genuina. Sin intereses económicos. Pero el testamento, dijo Andrea. El testamento se queda como está, le dije con firmeza. Eso no es negociable. Pero si ustedes demuestran durante los próximos años que pueden respetarme, que pueden amarme sin esperar nada a cambio, tal vez, solo tal vez, yo podría reconsiderar algunas cosas. Era mentira. Yo no iba a cambiar nada. Pero necesitaba darles algo para que se fueran. Para que me dejaran en paz. Luis miró a Andrea. Andrea lo miró a él. Tuvieron otra de esas conversaciones silenciosas. Está bien, dijo finalmente Luis. Nos vamos. Pero quiero que sepas algo, Clotilde. Esto no se olvida. Lo que hiciste hoy, documentarnos como si fuéramos criminales, eso no se olvida. Le dije que lo que ellos hicieron tampoco se olvidaba. Que las amenazas, la extorsión, el intento de robar mi tarjeta del banco, todo eso quedaba grabado en mi memoria. Andrea recogió su cartera. Se acercó a mí una última vez. Mamá, algún día vas a arrepentirte de esto. Algún día vas a estar sola, enferma, y vas a necesitarme. Y no voy a estar. Le dije que prefería estar sola que rodeada de personas que solo me querían por mi dinero. Andrea dejó escapar una risa amarga. Qué noble te ves ahora. Qué digna. Pero en el fondo sabes que te vas a arrepentir. Luis ya estaba en la puerta. Tenía mi tarjeta del banco todavía en su mano. La miró por un momento, como considerando si llevársela de todas formas. Pero entonces la tiró sobre la mesa del comedor con desprecio. Quédate con tu dinero, dijo. Quédate con todo. Ojalá te haga muy feliz cuando estés muriendo sola en un hospital. Luis, vámonos, dijo Andrea jalándolo del brazo. Pero antes de salir, se volteó hacia mí una última vez. Una cosa más. Mamá. Los niños. Mateo y Lucía. Ya no los vas a ver más. No quiero que estén cerca de alguien tan egoísta. Esas palabras me dolieron más que cualquier otra cosa que hubieran dicho. Mis nietos. Mis pequeños. Pero sabía que era otra forma de chantaje. Otra manera de presionarme. Les dije que era su decisión. Que si querían usar a sus hijos como armas, eso hablaba muy mal de ellos como padres. Pero que yo no iba a ceder ante ese tipo de manipulación. Andrea abrió la boca para responder, pero Luis la empujó suavemente hacia la puerta. Ya basta. Vámonos. Esta mujer no vale más de nuestro tiempo. Los vi salir. Escuché sus pasos en el pasillo. El sonido del elevador abriéndose y cerrándose. Y entonces, silencio. Me quedé parada en medio de mi sala, rodeada de los contenidos de mi bolso esparcidos sobre la mesa, con los documentos que habían visto, con la evidencia de todo lo que había tenido que hacer para protegerme. Mis piernas empezaron a temblar.
Me senté en el sofá antes de que se doblaran por completo. Y entonces, finalmente, me permití llorar. Lloré por la hija que había perdido. O tal vez por la hija que nunca tuve realmente. Lloré por los nietos que tal vez no volvería a ver. Lloré por tener que llegar a estos extremos para proteger lo que era mío. No sé cuánto tiempo pasé así. Podría haber sido media hora. Podría haber sido 2 horas. El tiempo no significaba nada en ese momento. Cuando finalmente pude levantarme, recogí todo de la mesa. Guardé los documentos en el sobre. Ordené mi bolso. Cada movimiento era mecánico, automático. Llamé a Rosaura. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba contar lo que había pasado. Voy para allá, dijo ella sin siquiera dejarme terminar de explicar. Dame 10 minutos. Llegó en 7. Con una bolsa de pan dulce y una botella de vino. Pensé que lo ibas a necesitar, dijo abrazándome en la puerta. Nos sentamos en la cocina. Le conté todo. Cada detalle. Cada palabra que se había dicho. Cada amenaza. Cada momento de terror que sentí. Rosaura escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, tomó un sorbo largo de vino y suspiró. Clotilde, hiciste lo correcto. Sé que duele. Sé que es horrible tener que documentar a tu propia familia como si fueran enemigos. Pero era necesario. Le dije que me sentía terrible. Que no podía dejar de pensar en Mateo y Lucía. En que los estaba perdiendo. No los estás perdiendo tú, me corrigió Rosaura. Andrea es la que está eligiendo usar a sus hijos como herramientas. Eso es responsabilidad de ella, no tuya. Tenía razón, pero igual dolía. ¿Y si realmente no los vuelvo a ver?, le pregunté. ¿Y si crecen pensando que su abuela no los quiso? Rosaura tomó mi mano. Los niños son más inteligentes de lo que creemos. Cuando crezcan, cuando sean mayores, van a entender. Van a buscar las respuestas. Y la verdad siempre sale a la luz. Pasamos el resto de la noche hablando. Rosaura me ayudó a procesar todo. Me recordó por qué había hecho lo que hice. Me dio la fuerza que necesitaba para no derrumbarme. Cuando finalmente se fue, eran casi las 2 de la mañana. Me fui a dormir exhausta, pero extrañamente en paz. Había pasado por el peor momento. Había enfrentado a Andrea y a Luis. Y había sobrevivido. Los siguientes días fueron tranquilos. Demasiado tranquilos. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba. Pero nunca era Andrea. Nunca era Luis. Una semana después, llamé a mi padre. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba saber que había hecho lo correcto protegiéndolo. Clotilde, ¿estás bien?, preguntó Vicente apenas contestó. Escucho algo raro en tu voz. Le conté una versión reducida de lo que había pasado. No quería preocuparlo con todos los detalles, pero necesitaba que supiera. Vicente estuvo callado por un momento largo. Después dijo, esa muchacha salió a la familia de su padre. Mi yerno era bueno, pero su familia siempre tuvo esa manera de ver el dinero como lo más importante. Nunca había pensado en eso. Mi esposo había sido generoso y trabajador, pero recordé que su hermano siempre había sido problemático con temas de dinero. Tal vez Andrea había heredado algo de eso. Papá, le dije, ¿hice bien? Estuve mal en proteger mis bienes de esta manera. Clotilde, respondió mi padre con voz firme. Hiciste lo que tenías que hacer. Nadie, ni siquiera tu propia hija, tiene derecho a quitarte lo que trabajaste toda tu vida. Y te agradezco que me protegieras a mí también. Este techo nuevo es más que un techo. Es dignidad. Es amor. Es respeto. Y eso no tiene precio. Sus palabras me hicieron llorar otra vez. Pero esta vez eran lágrimas de alivio. De saber que al menos una persona en mi familia entendía. Que al menos mi padre me apoyaba. 2 semanas después, el doctor Alfredo me llamó. Señora Clotilde, necesito informarle algo. La hija de usted ha estado haciendo averiguaciones. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de averiguaciones? Ha consultado con otros abogados. Está buscando formas de impugnar el testamento. De declarar que usted no estaba en sus cabales cuando lo firmó.
Le dije que eso era imposible, que yo tenía la certificación médica, la evaluación psicológica. Todo estaba documentado. Exactamente, dijo el doctor Alfredo. Y esos otros abogados se lo han dicho. No tiene caso. Usted está protegida legalmente de todas las formas posibles. Pero pensé que debía saberlo, para que esté alerta. Le agradecí por avisarme. Colgué el teléfono sintiéndome validada. Andrea había intentado encontrar una manera de quitarme mi dinero legalmente, y había fallado. Los documentos que yo tenía eran sólidos, inquebrantables. Pasó un mes. Después 2. La vida comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Yo seguía trabajando en la tienda de telas. Visitaba a mi padre cada 15 días. Me juntaba con Rosaura para tomar café. Era una vida tranquila, simple, pero mía. Había momentos en que extrañaba a Andrea. A la Andrea que yo pensé que conocía. Había momentos en que veía niños de la edad de Mateo y Lucía y sentía un dolor agudo en el pecho. Pero también había momentos de paz. De saber que había hecho lo correcto. De saber que nadie me estaba manipulando ni presionando. De poder dormir tranquila sin temer que alguien viniera a exigirme dinero. Un día, mientras estaba ordenando telas en la tienda, entró una clienta que me miró con curiosidad. ¿Usted es Clotilde?, preguntó. Le dije que sí, preguntándome cómo me conocía. Soy prima de Andrea. Ella me contó que ustedes tuvieron problemas. Sentí la tensión inmediata. ¿Qué le habría contado Andrea? Pero la mujer sonrió. Solo quería decirle que usted hizo bien. Mi prima siempre ha sido así. Desde niña. Siempre creyó que el mundo le debía algo. Y Luis es peor. Entre los dos han arruinado varias relaciones familiares por el dinero. Me quedé sorprendida. Otras relaciones. La prima asintió. Los padres de Luis no les hablan desde hace 3 años. Por un problema similar. Ellos querían que los suegros les regalaran dinero para un auto nuevo. Cuando se negaron, Andrea y Luis los cortaron completamente. Esa información me dio una perspectiva nueva. No era solo conmigo. Era un patrón. Una manera de ser que ellos tenían con cualquiera que tuviera algo que ellos querían. No se sienta culpable, me dijo la prima antes de irse. Usted se está protegiendo. Y tiene todo el derecho. Esa noche me acosté pensando en esas palabras. En cómo a veces las personas te muestran quiénes son realmente, y uno tiene que creerles. Andrea me había mostrado quién era. Y yo había actuado en consecuencia. 3 meses después del incidente, recibí una carta. Venía sin remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Era de Andrea. Me quedé mirando el sobre durante varios minutos antes de abrirlo. Parte de mí tenía miedo de lo que pudiera decir. Otra parte tenía esperanza de que tal vez fuera una disculpa. Una oportunidad de reconciliación. Abrí la carta con manos temblorosas. Mamá, comenzaba. No te escribo para pedirte perdón porque no creo haber hecho nada malo. Solo pedí lo que era justo. Lo que cualquier hija esperaría de su madre. Si tú no puedes verlo así, es tu problema, no el mío. Quiero que sepas que Mateo y Lucía preguntan por ti a veces. Les he dicho que estás muy ocupada. No les he dicho la verdad porque no quiero que piensen mal de ti. Pero algún día van a saber que su abuela los rechazó. Que prefirió su dinero antes que a su familia. Luis y yo estamos bien. Conseguimos un préstamo del banco. Estamos pagando nuestras deudas. Lo logramos sin tu ayuda, ¿cómo ves? No te necesitábamos realmente. Solo queríamos saber si podíamos contar contigo. Y demostraste que no. Espero que cuando seas vieja y estés sola, recuerdes este momento. Recuerdes que tuviste la oportunidad de tener a tu familia cerca, pero elegiste el dinero. Andrea. Leí la carta 2 veces. Después la doblé cuidadosamente y la guardé en la carpeta con todos los otros documentos. Era una pieza más de evidencia. Una muestra más de cómo Andrea veía la situación. No me causó el dolor que ella probablemente esperaba que causara. Al contrario, me dio claridad. Me confirmó que había tomado la decisión correcta. Le mostré la carta a Rosaura esa tarde. Ella la leyó y sacudió la cabeza. Esta muchacha todavía no entiende.
Todavía se ve como la víctima. Le dije que probablemente nunca entendería, que algunas personas no tienen la capacidad de ver sus propios errores. ¿Y los nietos?, preguntó Rosaura. ¿Cómo te sientes con respecto a ellos? Suspiré. Me duele. No voy a mentir. Pero también sé que Andrea está usando esto como castigo. Si yo cediera, si le diera el dinero que quiere, los niños aparecerían mágicamente otra vez. Y eso no es amor. Es manipulación. Rosaura asintió. Y los niños, cuando crezcan, van a poder decidir por sí mismos. Van a poder buscarte si quieren. Tenía razón. Mateo tenía 10 años. Lucía 7. En unos años más serían adolescentes. Podrían tomar sus propias decisiones. Si querían conocer mi versión de la historia, sabrían dónde encontrarme. Visité a mi padre ese fin de semana. El techo nuevo se veía hermoso, brillante y fuerte, sin una sola gotera. Vicente estaba radiante, mostrándome cada detalle. Mira qué bien quedó, decía señalando las vigas nuevas. Va a durar otros 50 años fácilmente. Le sonreí. Ver su felicidad hacía que todo valiera la pena. Cada centavo gastado, cada conflicto enfrentado, todo. Nos sentamos en el patio bajo los árboles frutales. Tomamos café mientras el sol se ponía. Papá, le dije, ¿te arrepientes de algo en tu vida? Vicente pensó por un momento. Me arrepiento de no haber sido más firme con tu madre cuando su familia nos pedía dinero prestado y nunca nos pagaba. Me arrepiento de haber permitido que se aprovecharan de nosotros durante años. Me sorprendió esa respuesta. Nunca supiste decir que no. Exacto, dijo mi padre. Y tú aprendiste de mis errores. Tú sí sabes decir que no y eso te hace más fuerte de lo que yo fui. Sus palabras me llenaron de orgullo. Mi padre, el hombre que yo más admiraba en el mundo, me estaba diciendo que estaba orgulloso de mí. No dejes que nadie te haga sentir culpable por proteger lo que es tuyo, continuó Vicente. Trabajaste por ese dinero. Lo ganaste honestamente. Y tienes todo el derecho de decidir qué hacer con él. Pasamos el resto de la tarde hablando de cosas más ligeras. De los vecinos. Del clima. De las frutas que pronto estarían maduras en los árboles. Eran conversaciones simples, pero preciosas. Cuando me fui esa noche, manejando de vuelta a la ciudad bajo un cielo lleno de estrellas, me sentí en paz. Una paz profunda que no había sentido en meses. Los meses siguientes pasaron tranquilamente. Seguí con mi rutina. Trabajo, visitas a mi padre, cafés con Rosaura. Era una vida simple, pero era mía. Sin presiones. Sin manipulaciones. Sin miedo. Un día, 6 meses después de todo el conflicto, estaba en la tienda cuando entró un cliente que me resultó familiar. Era un hombre mayor, bien vestido, con el cabello completamente blanco. Me miró y sonrió. ¿Clotilde? ¿Eres la hija de Vicente? Le dije que sí, preguntándome cómo me conocía. Soy el doctor Benítez. Atiendo a tu padre en el centro de salud. Él habla mucho de ti, de lo que hiciste por él con el techo de su casa. Sentí calidez en el pecho. Mi padre exagera. Solo hice lo que cualquier hija haría. El doctor Benítez negó con la cabeza. No, Clotilde. No cualquier hija lo haría. Veo muchos casos de ancianos abandonados. De familias que solo aparecen cuando hay herencias que reclamar. Lo que tú hiciste es especial. Tu padre tiene suerte de tenerte. Esas palabras me acompañaron el resto del día. Me recordaron por qué había hecho todo lo que hice. Por qué había enfrentado a Andrea. Por qué había protegido mis bienes. No era por egoísmo. Era por amor. Por dignidad. Por hacer lo correcto. El primer aniversario del conflicto llegó sin fanfarrias. Un año completo sin hablar con Andrea. Sin ver a mis nietos. Había momentos en que me dolía profundamente. Había momentos en que me preguntaba si había sido demasiado dura. Pero entonces recordaba las amenazas. El intento de robar mi tarjeta. Las palabras crueles sobre mi padre. Y sabía que había hecho lo correcto. Rosaura organizó una cena pequeña en mi casa esa noche. Invitó a algunas vecinas del edificio.
Mujeres de mi edad que se habían convertido en amigas con los años. Durante la cena, una de ellas, Silvia, compartió su propia historia. Como su hijo le había pedido dinero prestado y nunca se lo había devuelto. Como ahora la evitaba porque no quería enfrentar la deuda. Otra, Eliane, contó cómo su hija esperaba que ella vendiera su casa para ayudarla a comprar una más grande para toda la familia. Me di cuenta de que no estaba sola, que muchas mujeres mayores enfrentaban presiones similares de sus familias, que mi historia no era única. Lo importante, dijo Rosaura al final de la noche, es que todas nosotras aprendimos a poner límites, a decir no, a proteger lo que es nuestro. Eso no nos hace malas madres o malas abuelas. Nos hace personas con dignidad. Todas brindamos por eso. Por la dignidad. Por el respeto propio. Por el derecho a decidir sobre nuestras propias vidas y nuestro propio dinero. Esa noche, después de que todas se fueron, me senté en mi sala a mirar fotos viejas. Fotos de Andrea cuando era niña. De mi esposo. De momentos felices que ya no volverían. Sentí tristeza, sí, pero no arrepentimiento. Había hecho lo que tenía que hacer. Había protegido mi patrimonio. Había cuidado de mi padre. Había establecido límites saludables. Y si eso significaba perder a una hija que solo me veía como fuente de dinero, entonces que así fuera. Guardé las fotos y saqué la carpeta con todos los documentos. El testamento. La certificación médica. La carta que había escrito. La escritura de donación. Todo estaba en orden. Todo estaba protegido. Agregué la carta de Andrea a la carpeta. Era la última pieza. La evidencia final de que ella nunca había entendido. Nunca había cambiado. Cerré la carpeta y la guardé en el lugar seguro donde siempre la tenía. Junto con mi bolso, donde siempre llevaba copias. Me fui a dormir esa noche sintiéndome completa. No feliz exactamente, porque la pérdida de la relación con Andrea siempre dolería. Pero completa. En paz. Segura. Había aprendido una lección invaluable, que a veces, protegerte a ti mismo significa alejarte de las personas que amas. Que poner límites no es egoísmo, es supervivencia. Que tu dinero, tu patrimonio, tu vida, son tuyos para decidir. Y que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitarte eso. Ni siquiera tu propia hija. Al día siguiente llamé a mi padre. Papá, ¿cómo está el techo? Perfecto, respondió con voz alegre. Ni una sola gotera. Duermo como un bebé todas las noches. Gracias a ti, hijita. Gracias a ti. Y en ese momento supe, con absoluta certeza, que había tomado la decisión correcta. Que $30,000 gastados en dar dignidad a mi padre valían más que cualquier relación basada en manipulación y codicia. Colgué el teléfono y miré por la ventana. El sol brillaba. Era un día hermoso. Y yo estaba bien. Sola, sí, pero bien. Libre. Protegida. Dueña de mi propia vida. Y eso, después de todo, era lo único que realmente importaba.